antes que nada quiero darles la bienvenida. Alma, por favor, si gustas presentarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Alma García Orihuela, soy mercadóloga, comunicóloga y tengo esta certificación como consultora y comunicadora en el modelo de semiología de la vida cotidiana. Sean bienvenidos a este programa y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Hola, Clau, por favor, si estás silenciada, puedes abrir tu micrófono, por favor. Claro, sí. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas. Soy Claudia Pérez Briones, soy licenciada en Contaduría Pública, tengo una maestría en Administración y una especialidad en Ingeniería Financiera. Por el lado humanístico, soy consteladora familiar, también estoy certificada como comunicadora y como consultora en semiología de la vida cotidiana. Terapeuta Reiki y musicoterapeuta también. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Anita. Gracias, Clau. Me presento, yo soy Guillermo Villasana, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana también, escritor y en la parte técnica soy ingeniero en sistemas electrónicos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros presentes. Claudia, por favor, si nos das este gran inicio, esta nueva parte que vamos a emprender el día de hoy. Claro que sí, va a ser muy interesante, literalmente va a ser sensacional hablar sobre los signos del arte, así se va a llamar este programa, este nuevo proyecto que tenemos, y va a ser enfocado a los signos interpretados por el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, pero de todas las bellas artes. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el séptimo arte, con una película muy linda, muy significativa, y precisamente es el enfoque que le vamos a dar, el signo, qué significa para nosotros en nuestra vida cotidiana, y vamos a mirar al cine como una herramienta terapéutica también, sí, por supuesto, que vamos a analizar las razones más profundas que tiene cada persona de actuar. En este caso, mirar a los actantes literalmente, en el caso de las películas que vamos a analizar posteriormente. En este caso vamos a ver una llamada a las noticias del mundo. Y por supuesto que vamos a reflexionar por medio del cine cómo este puede ser una herramienta terapéutica. Y por supuesto también en uno de los objetivos principales del modelo de semiología de la vida cotidiana es conocernos más para poder transformar nuestro autoconcepto, cómo nos vamos mirando y cómo nos van mirando los demás. Adelante, Guillermo, por favor. Pues muchas gracias, pero ¿y qué es esto de semiología de la vida cotidiana? Precisamente, semiología como tal es el estudio de los signos. Y en el caso de semiología de la vida cotidiana, es nosotros cómo vamos a ver esos signos en la vida cotidiana. Esta situación donde el modelo fue desarrollado por el doctor Alfonso Risotto, enfocado a tres ámbitos principales. Su origen viene de la psicología, de la sociología y de la lingüística. Esta situación que nos ayuda a significar lo que estamos observando de esos signos en el día a día, en la vida cotidiana. Y en ese sentido, queremos invitarte precisamente a que identifiques el estudio de ti mismo a través de esos signos. ¿Qué interpretas tú de la vida en general? Y queremos abordar en este episodio esta película. Que por favor, Almita, si nos das esta introducción a la película. Claro que sí, con muchísimo gusto. Esta noche vamos a analizar la película Noticias del Mundo. ¿Y qué es esta película? Esta película es basada en una novela con el mismo título, Noticias del Mundo. Es dirigida por Paul Greengrass. ¿Y quién es Paul Greengrass? Es el mismo director que estuvo a cargo de las películas de la supremacía Bourne y toda esta saga.
Entonces podemos reconocer un talento muy especial para la hechura de una película. Es protagonizada por Tom Hanks, un actor sin precedentes, y podemos destacar cosas muy especiales en esta cinta. La fotografía, la actuación, los paisajes y sobre todo, dentro de la temática que vamos a estar tratando, es básicamente una persona que es el capitán Jeff, Kyle Key, Jeff, que es el papel de Tom Hanks. ¿Y qué es lo que sucede con él? Él adquiere una situación muy especial. Agarra un periódico y se va como un juglar a cada uno de los pueblos que están circundando Texas. Situémonos en 1987. No había internet, no había comunicaciones. Entonces, este papel que él realiza de ir y dar noticias, de ir y comunicar lo que están haciendo en diferentes lugares del estado, es algo muy significativo. ¿Qué va pasando dentro de la trama? Dentro de la trama vamos a destacar algo muy interesante, que es la presencia de una niña blanca, rubia, con todos los rasgos anglosajones, pero con una distinción muy especial, y es su vestimenta. La vestimenta es de una pequeña Kiowa, es decir, de una nativa americana. ¿Qué está haciendo una pequeña con estas características físicas dentro de una comunidad así? En un momento y en un entorno en el que había guerra y en el que no era factible que alguien con esas características estuviera sola y estuviera sin ninguna protección. Lo que va a suceder es que nuestro actor principal se da cuenta de la soledad en la que está la niña y él empieza a buscar la forma para poder llevarla con sus parientes restantes. Adquiere un compromiso muy especial para poder llevarla y poderla poner a salvo. Situaciones van pasando en la película y nos vamos dando cuenta de algo también muy especial. Y esas situaciones que ocurren son unos delincuentes que le ofrecen dinero al capitán por la niña. Le ofrecen directamente, te quiero comprar a la niña. Y entonces ahí se encienden las alertas y él dice, esta pobre criatura está en peligro. Tengo que hacerlo conducente para ponerla a salvo. Igualmente continúa la trama y él se va del poblado y es perseguido por estos delincuentes. Ahí vemos cosas muy interesantes en donde generalmente en una película nunca se les acaban las balas, pero en esta ocasión sí se le acaban las balas. ¿Y qué va a pasar cuando ya no tienes una manera de cómo defenderte? ¿Qué va a pasar si estás en la intemperie, en el desierto o en un lugar desolado y estás ante un peligro? La pequeña Johanna se le ocurre una forma para defenderse de esos ladrones, no con balas, sino con monedas. Y ahí podemos empezar a adentrarnos a la temática de semiología. Sin embargo, me gustaría también identificar y dejarles esta gran interrogante de qué va a pasar una vez que dos personas se reconocen. ¿Qué pasa cuando dos personas establecen vínculos de correlación? ¿Qué pasa cuando dices, esta persona tiene algo que resuena en mí? Y entonces ahí es en donde me gustaría decir cuáles son las aportaciones que podemos ver en esta cinta a través del modelo de semiología. Memo, por favor. Claro, es aquí impresionante cómo nos podemos empezar a adentrar en el modelo de semiología con respecto a ver qué es lo que motiva en cada uno de los personajes que vemos en la película. En específico, esto que platicabas al inicio del capitán. Un capitán, Jeffrey, que está como juglar, vagando, sin un arraigo. ¿Qué es lo que lo está motivando a él a no arraigarse? ¿Qué le hace viajar sin cesar?
¿Qué es lo que tú podrías identificar al estar viendo a esta persona? Claudia, ¿qué opinas con esta pregunta? Claro que sí, como lo que decía al principio, comentaba, es ese autoconcepto, cómo te miras haciendo las cosas. Y lo que dice Almita es muy importante, contextualizarnos en esa época donde estaban, ahorita ya las miramos desde este principio de realidad, ya las miramos con tantas limitantes, y lo pongo entre comillas porque eso era lo que había en ese momento, estas grandes distancias, estas noticias, esta manera de comunicación que se daba por medio de periódicos atrasados o de cosas que sucedían meses atrás. Entonces, este servicio también que tiene el capitán, esta vocación de servir que tiene el capitán, y por supuesto complementado con recoger a Johanna para llevarla sin aparentemente ninguna razón o ningún compromiso a su hogar. Entonces ahí también estamos viendo lo que significa para la niña su familia, y que el capitán la devuelva a su familia, porque en estas familias, bueno, se dan las lealtades, se dan los vínculos, como decía también Alma, y creo que Alma tiene algo muy importante que decir respecto a la familia. Pues sí, claro que sí. La familia es aquella persona o aquellos grupos con los que nosotros procuramos vincularnos. Desde el modelo de semiología de la vida cotidiana, me voy a permitir leer el concepto de familia. Y es un concepto muy interesante. Por favor, escuchen. Familia es conviviendo en armonía, donde cada quien es su propio ser y donde, idealmente, todos se aman, se respetan, se apoyan, se comprenden, se inspiran y se disfrutan, aprendiendo unos de otros el muy complejo pero fascinante oficio de vivir. Esta es una definición construida por el doctor Alfonso Ruiz Soto y que dentro del modelo de semiología nos da una luz interesantísima. ¿Por qué? Porque la pregunta fundamental es, ¿y tú con quién te arraigas? ¿Y tú con quién tienes una relación de complicidad? ¿Tú con quién estás comprometido? Padrísimo. De hecho, aquí esta parte de la familia. ¿Qué significa la familia para cada uno de los actores que estamos viendo? ¿Qué significa para Johanna la familia? ¿Qué significa para el capitán Jeffrey la familia? Tenemos unos conceptos inclusive hasta distintos, dado que la niña es criada por estos nativos americanos y su concepto de familia es completamente distinto al concepto de familia tradicional de una sociedad western del siglo del capitán Jeffrey, de esta época de la posguerra civil, inclusive, donde hablamos de nuevo de esas lealtades cuando estaba esa pugna entre familias por el norte y por el sur. Inclusive le llegan a preguntar al capitán esta situación de ¿a quién le eres leal? Cuando llega al inicio de la película y recoge a Johanna porque fueron asaltados, fueron atacados la caravana donde llevaban a esta niña de regreso. Y el capitán, que era del norte, ellos estando viviendo en el sur, le dicen esto. ¿Y cuál es tu lealtad? De nuevo, esta parte de los vínculos y cómo hay una pugna todavía entre familias de esa época y la importancia de volver a llevar a su familia. Curioso, los nativos americanos habían matado a la familia original de Johanna. De Johanna. Y así como dices, Guillermo, es muy importante también estos conceptos que manejamos en semiología de la vida cotidiana, la diferencia entre lealtad y fidelidad. Él estaba haciéndose fiel a sí mismo, la fidelidad es a uno mismo y la lealtad es a las personas. Es lo que genera esta cohesión de los grupos, esta cohesión entre las relaciones interpersonales, que sobre todo son muy importantes para lo que estábamos diciendo al principio, para visualizarnos en un autoconcepto que nos funcione. Y también, por supuesto, esta cosmovisión que decías que tenía la niña,
de dos culturas diferentes, de la cultura india y también de la cultura que le enseñaron sus papás, y sobre todo el sufrimiento que pudo haber tenido en aquella época porque no se ubicaba. Entonces, ya al conocerse ella misma, al tener esta cosmovisión, pues como dice también Almita, que es una función primordial de la conciencia, le da toda esta capacidad creativa para solucionar problemas y no generar problemáticas. Otra cosa también que comenta Almita es que Johanna dice que no se trata de dejarlo todo atrás, sino de recordar. A mí esa frase me encantó, porque no es también dejar en el olvido a mi familia, es mirar hacia el presente desde otra perspectiva y obviamente generar este horizonte de posibilidades con esta nueva visión y nueva cosmovisión que tiene Johanna. Almita. Es que eso es lo muy rico y lo muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos, en un contexto actual, poder ir uniendo todas estas piezas de la cultura de los nativos americanos, de la cultura que se estaba viviendo en ese momento y de cómo podemos crear la propia? ¿Qué creencias puedo ir adaptando de cada uno de estos estilos y realmente crear lo propio? ¿Cómo puedo realmente vincularme desde esta mismidad, desde mi propio ser, respetando todo lo que me circunde, ¿no? Porque había algo muy interesante con ella. Ella fue criada por los nativos y hay un respeto total por la naturaleza. Y ella también decía, yo no soy Johanna, yo no, Johanna. Ella tenía un nombre. Cuando podemos realmente unir todo esto y hacerlo en armonía, es algo sublime. Memo, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Inclusive, nuevamente, estas partes de la comisión de cómo nosotros interpretamos la vida tan diferente en estas dos personas. ¿Por qué? Porque cuando empieza a hablar es el capitán Jeff, él expresa, olvídate de lo que pasó, hay que dejarlo atrás, olvidarlo y no volverlo a recordar. Y en ese momento es cuando le expresa a Johanna, no se trata de dejarlo atrás, sino de recordar, precisamente por una visión totalmente distinta. ¿Y cuál es tu visión al respecto? ¿En qué resuenas tú con ellos? ¿Resuenas con Johanna o resuenas con el capitán? ¿Y qué tan funcional te puede servir? Porque a lo mejor al capitán el olvidarlo era porque estaba huyendo de algo o de alguien y le dolía mucho y sufría. En cambio, una perspectiva de Johanna, donde ella, al estarlo viendo hacia atrás, no era para sufrir, sino para recordarlo y para agradecerlo y para comprender eso que sí les había dado. Algo que es fundamental en lo que hemos estudiado. Siempre buscar lo que sí nos dio y no lo que nos dejó de dar. Entonces, a lo mejor también podría interpretarse que el capitán Jeff lo estaba dejando atrás, pero desde otro sentido. Pero ahí yo te cuestionaría, ¿desde dónde lo crees que lo está viendo el capitán? ¿Desde un sufrimiento o desde un ámbito donde lo está dejando, lo está soltando, pero para liberarse de ese apego, para liberarse de esa sensación? Y como, de todos modos, una visión distinta con ella, que no es que se esté apegando al recordarlo, sino que lo está agradeciendo. Y cómo son dos perspectivas totalmente distintas. Entonces, ¿qué opinas, Claudia? Así es, Guillermo. Y sabes qué es interesantísimo haciendo esta invitación de que nos dejen sus comentarios. ¿Tú cómo ves a los actantes? ¿Harías esto? Cuestiónate. ¿Hasta dónde te comprometerías? ¿Con quién estás comprometido? Porque también este aforismo tenemos en semiología y dice, te cuestiona quién eres tus compromisos. ¿Asumirías esta responsabilidad por nada o solamente darías este servicio? Porque cuando das amor, recibes este amor también multiplicado. Cuando lo vas mirando, todo lo que vas haciendo desde el amor y no desde el miedo, se transforma tu visión de el por qué estás haciendo las cosas.
Y sí, si nos pueden acompañar con a qué estoy comprometido, para qué me quiero comprometer. Cuando a un joven le preguntas quién eres, también eres tus responsabilidades, que es el antecedente del compromiso. Y eso a mí me parece muy importante porque el capitán, por tener esta formación militar, era estoica la tarea que iba a hacer, o sea, la iba a hacer. Y como dice Anita también, la iba a hacer con todo gusto y sin pensarlo. Se le ve en su cara, no lo pensó ni se cuestionó, dijo, lo voy a hacer, precisamente porque él ya tiene claro lo que es la lealtad a las personas, porque ustedes saben que los militares en la guerra pues no dejan a los compañeros. O los tratan de acompañar todo el tiempo que más puedan. Pero me parece importantísimo que nos dejen sus comentarios, que vayan mirando esta herramienta, este séptimo arte como una herramienta terapéutica y ya no caer en el juicio de estaba aburrida o quién sabe qué se fumaron o algo. Verlo como un acto consciente y cuando lo miremos así va a ser un acto terapéutico también. Padrísimo. Inclusive aquí nuevamente regresamos al autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? La manera en que yo me veo a mí mismo. Y si analizamos cómo se veía el capitán y cómo se veía Johanna, porque Johanna inclusive no se veía como una anglosajona, ella se veía como una nativa americana. Ese era su autoconcepto. Y por otro lado, el capitán que en un inicio sí trata de entregar a la niña para que otros la lleven a su lugar, y estos actantes, estas personas que le dicen, te doy a la niña porque la milicia le decía, ¿saben qué? Hasta X fecha va a venir y si quieres entregarla antes, la llevas tú. Y mientras él se empieza a hacer cargo, donde inclusive él no se consideraba una persona capaz de de hacerse cargo de una niña. Se ve como una persona que no entiende a los niños. Y así es como empieza la relación con ella. Y sin embargo, Johanna ve algo en él que le da confianza y se empiezan a vincular y empiezan a tener una relación, porque realmente nosotros somos nuestros vínculos. Cuando nosotros conectamos con alguien, estamos vinculándonos con esa persona y nos estamos compartiendo. ¿Qué sucede con estos ladrones, estas personas que los empiezan a atacar? Fue esa llamada de atención para el capitán para poder empezar a ver que había un elemento de correlación que le ayudaba a comprometerse, a cuidar a alguien, a esa persona. Y nuevamente, vuelvo a cuestionarles, ¿por qué creen que él seguía vagando? ¿Qué era lo que le motivaba a él? Y también podemos cuestionar qué era lo que le motivaba a estas personas que querían robar a esta niña. Si comprendemos que cada quien tiene las más profundas razones de ser como es y hacer lo que hace, y cómo esas personas también fueron determinantes para que el capitán pudiera reaccionar y pudiera, más que reaccionar, accionar, y tenían una conciencia distinta. Alma, ¿tú qué opinas al respecto? Pues yo creo que cuando haces las cosas con amor, cuando el amor es la respuesta, no hay manera de que las cosas salgan mal. Entonces, algo muy interesante del modelo es que se plantea que no existen los actantes, que todos los actantes son actantes de colaboración. Es decir, todas las personas que están dentro de esta historia, todas las personas que se presentan en tu historia, tienen algo que colaborar contigo. Entonces, por más que puedas ver a alguien que te está poniendo el pie, alguien que no está ayudándote, alguien que está sacando lo peor de ti, en realidad observa ese espejo y no lo veas como algo negativo. Voltéalo y entiende qué tengo yo que aprender de esta persona. ¿Qué tiene este actante que regalarme a mí para que yo comprenda y pueda transformar esa visión negativa, oscura,
de enemistad en las verdaderas luces de mi existencia. Y entonces estos ladrones, estas personas que buscaban el mal para Johanna, en realidad, si no hubiera sido por ellos, Johanna no hubiera accionado una respuesta creativa ante el hecho de que se le terminaron las balas. No hubiéramos podido ver esa creatividad de poder disparar con monedas. Y mucho de su idiosincrasia, mucho de no saber que las monedas eran para pagar, funcionó para que ella pudiera decir, pues esto es metal, esto lo puedo aventar y con esto me voy a defender. Entonces, a mí eso me gusta mucho entender que somos actantes de colaboración en todas las historias que nos toque jugar. ¿Y qué opinas, Claudia? Y que como esos actantes, cuando se vuelven personas conscientes, ustedes recordarán cómo se le abrían las puertas en todos lados. Todo mundo lo quería ayudar, todo mundo le facilitaba el camino, todas sus amistades. Entonces estamos hablando de personas con valores acrecentados. Eso es lo que proporciona también el modelo de semiología de la vida cotidiana, que te funcione ser amable, que te funcione ser cortés, que te funcione ser generoso, pero sobre todo, como dice Almita, que te funcione ser amoroso, viendo el amor como este anhelo de plenitud, este anhelo de crecimiento que me expande como persona, que me expande la conciencia y que me expande los vínculos y las posibilidades con estas personas que puede ser, como bien dice Almita, siempre actantes de colaboración. Aunque sean los malos también nos hicieron nos dieron una buena lección. También la esposa del capitán que muere, que ese también sería un aspecto interesante que nos comentaras, Guillermo. Cómo maneja estos vínculos y obviamente cómo se va comprometiendo con ello a través de sus valores. Bueno, aquí es importante que vayamos identificando estos elementos. Obviamente hay ciertos spoilers aquí, así que si no, lo importante es, aunque si no la han visto, véanlo con estas opciones distintas de cómo observar a cada uno, porque inclusive también podemos observar los juicios que hacemos, porque en la película normalmente dicen, es que los malos son son las personas, son estos nativos indígenas. Si te vas a encontrar con ellos, vas a morir. Y curiosamente, en la película, quienes más ayudan a ellos es los nativos americanos cuando están en el desierto. Y donde tienen más complicaciones es precisamente con los civilizados. Entonces, ¿qué es ser civilizado? Nuevamente, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser malo? Son cuestiones que nos ayudan a ir comprendiendo esta situación de poder observar a la gente y comprender esta situación que cada uno de nosotros, a ver, a lo mejor si yo hubiera vivido lo que vivieron ellos, me comportaría de esa manera. ¿Y qué nos genera? Genera una situación de desamparo, de esta sensación de vacío que normalmente tratamos de llenar con cosas externas, como lo que podríamos haber observado con los delincuentes, estos delincuentes que al no tener otra sensación, otras opciones, buscan llenar algo. Y por eso es la parte de los actantes de oposición, porque ahorita dirán, no, ¿cómo que de colaboración? No, son de oposición, pues me están haciendo mal, me están generando un mal a mí. Y por eso son optantes de oposición. Pero si les damos una visión completamente distinta, si nos abrimos a la capacidad y a la opción y a la posibilidad de que de ahí yo voy a poder salir más resiliente, esta parte de resiliencia que nos ayuda a estar mejor, pues fue por algo que en teoría en un principio fue malo. Nuevamente con el capitán. Él en principio pudo haber considerado que los estuvieran correteando fue malo. Sin embargo, con toda esa situación, con toda esa elemento, él se da cuenta
que empieza a generarse ese vínculo con Johanna, porque de hecho Johanna pudo haberse ido y pudo haber huido, porque es lo que le ordena a él, y sin embargo no le hace caso y regresa para tener esta creatividad. Y el mismo capitán empieza a tener creatividad para ver cómo poderse comunicar de una manera más adecuada con ella. Inclusive empieza a aprender el lenguaje y empiezan a vincularse y empiezan a tener esa complicidad compartida, esa intimidad compartida, porque la intimidad compartida no necesariamente es de pareja, sino también de tus vínculos, amigos, amistades, hermanos, primos, tíos, y se empieza a generar esa cuestión. Y decíamos, ¿y por qué podría estar deambulando? Por su vocación, porque efectivamente uno de los elementos importantes que él hacía antes de la guerra civil es que era una impresión, el capitán Jeff era un impresor, y por eso era esa vocación de poder compartir las noticias. Ya no podía ser un impresor, pero por lo menos tenía esa capacidad de dar. Y nuevamente viene el spoiler, pero por otro lado no quería arraigarse por la muerte de su esposa. Estaba huyendo de ahí, le generaba dolor regresar y establecerse en donde había vivido, porque no sentía que tenía un lugar a donde regresar. Y sin embargo, eso también le ayudó a tener un sentido en su vida de compartir de otra manera, nuevamente creativa, algo que ya no podía hacer como antes de la guerra civil, y fue después. ¿Qué opinas, Alma? Pues hay algo muy interesante. Cuando un duelo no ha sido procesado, se nota. Lo que se actúa, se nota. O sea, muchas veces nos damos cuenta de estas cosas que nos duelen. ¿Y por qué? Porque lo estamos proyectando en nuestro día a día. Algo similar sucede con el capitán. El capitán no quería hacerle frente, no quería estar en su casa y tenía esta necesidad de estar brincando, brincando, brincando para no sentir ese dolor, para no sentir ese duelo, ¿no? Y prácticamente eso es algo que tenemos mucho que aprender, ¿no? ¿Cuántas veces le damos la vuelta a algo que puede ser doloroso y que sencillamente, si es doloroso es porque todavía no lo comprendemos? Pero es muy simple ir, platicarlo, ir con un experto y decirle, sabes que hay esto que todavía no entiendo. Pero si todavía no lo entiendo, siempre va a ser la oportunidad para poder trascender. ¿Qué opinas, Clau? ¿Estás Tu en audio, estás en mudo, claro. Claro que sí, por supuesto, Almita, estoy totalmente de acuerdo contigo y es precisamente por esto la finalidad, el objetivo de estos programas, de que nos ubiquen como consultores que también manejamos el duelo, que tenemos herramientas terapéuticas de tanatología, por supuesto, y innovadoras, fascinantes, pero sobre todo que encaminen a la trascendencia del duelo. Y por supuesto para trascender también esta situación de sufrimiento que sí, que cuando sientes un duelo, quien los ha sentido, quien ha tenido ese tipo de pérdidas, y más en situaciones que, bueno, siempre estamos diciendo que está en esa época era de mucha incomodidad, de mucha crueldad. Bueno, pues era una época de crisis o de posguerra, pues ahorita con la pandemia estamos en una situación también de crisis. Entonces, poder resolver, mirar estos duelos, les hacemos esta cordial invitación, tanto Guillermo, Alma y yo somos consultores. Si tienen algún duelo pendiente de procesar, con muchísimo gusto lo podemos analizar en consulta. Y, y, y como decía Guillermo al principio, poder ir trascendiendo lo más significativo para el modelo que es el autoconcepto, vernos más, vernos en estos espejos más claros y sobre todo más conscientes de nuestra situación, con una aceptación de nuestro principio de realidad, pero sobre todo transformándolo creativamente. Y padrísimo con el autoconcepto nuevamente, ¿no? Esta situación de por qué ese autoconcepto que tenía él, que le generaba irse
estar de como juglar, dado su elemento que le hacía sufrir por un lado, y por otro lado, también por su vocación, y cómo muchas veces se mezclan y se entremezclan, y no logramos distinguir a veces nosotros estos puntos tan importantes. Almita, ¿tú qué opinas? Pues sin duda, el autoconcepto es fundamental. O sea, es recordarnos quién soy y qué quiero. Sí, sin duda, ahí está implícita la vocación. ¿Quién soy? Soy mercadóloga, soy comunicóloga, soy chef. ¿Quién soy? ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi comunidad? ¿Qué quiero para los demás? ¿Y cómo puedo poner esto que soy, estos talentos, al servicio de los demás? Entonces, sin duda es algo súper importante, algo que realmente nos hace una invitación a entender quiénes somos. Y a mí me gustaría preguntarle a la audiencia, ¿cuál es tu autoconcepto? ¿Qué piensas tú de ti? ¿Quién eres? Y eso que eres, con amor, compártelo. Padrísimo. Inclusive también esto que mencionas del servicio a la comunidad y cómo el amor para ir cohesionando. Hay una escena muy interesante que se maneja en la película cuando el capitán Jeff al inicio están hablando y está dando las noticias sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo, en ese mundo que ellos vivían de posguerra, y de una u otra manera les dice, a ver, esto que está sucediendo empieza a exacerbar a la población de, me parece que era una población sureña, no estoy seguro si Dallas o un pueblo de ahí, y empiezan a despotricar en contra de los del norte, a decir, ¿no? Y se empiezan a exaltar los ánimos. Y él diciendo, recuerden, a ver, todos hemos sufrido, todos hemos tenido pérdidas, tanto ellos como nosotros, y empieza a calmar desde el amor, desde el servicio y desde la comprensión. Esa parte también del servicio tan importante que podemos observar en esa película. Y nuevamente ese servicio que empieza a dar de un inicio a la niña, y que se va transformando su autoconcepto hasta ir comprendiendo que él tiene mucho que dar. ¿Por qué? Porque también es algo que él está recibiendo de ella. Y es una complicidad de ida y venida, ¿no? Así es, Eh, así. Y aparte lo que tú dices del servicio, retomándolo, y viéndolo como esta vocación universal, eh, no, es como tú dices, tal vez un poco espolear la película, donde finalmente el capitán deja a Joanna con su familia, pero si no antes ya vio que volvieron al lugar donde mataron a su familia original, y finalmente encuentran a su familia, a sus tíos. eh, Él hace este proceso del duelo, regresa a su pueblo, a la tumba de su esposa, muerta hace 5 años, pero esta lealtad, realmente, como dice Alma, cuestionarnos hasta dónde te comprometerías, porque el capitán la deja, él intuye algo y regresa por Joanna y tristemente pues la encuentra amarrada porque quiere muchas veces escapar, pero esta intuición también de confiar en nosotros mismos, que es parte del autoconcepto, cuando lo trabajamos en conciencia, se va desarrollando esta intuición y decir, esto no me late, no está bien. Y tener este sentido, como dices, y haciendo todas las conexiones del servicio, de querer rescatar esta relación, de querer rescatar a esta persona, porque esta persona es todo un proyecto de vida. Y Joanna, pues ya había pasado muchas cosas para su tan corta edad, y también el capitán había pasado muchas cosas, cada uno uniendo, como tú dices, sus intimidades, compartiéndolas para formar un nuevo proyecto de vida entre los dos. Sí, inclusive aquí es muy interesante el hecho de cómo nos brindamos, y nos está compartiendo Claudia. Muchas gracias por estar aquí. Claudia, Fátima nos están compartiendo en Facebook, donde dice Claudia, en definitiva, saber quiénes somos nos brinda serenidad en la vida, paz, tranquilidad. Cuando él también, lo que dice es la intuición de decir, híjole,
la dejé y no le estaba generando paz. Y tuvo que regresar hacia ella. O Fátima, lo que nos expresa, compartir lo que soy, lo primero que me reaccionó es un no. Efectivamente, el mismo Capitán Jeff se estaba negando a compartirse lo que sí quería hacer, porque el hecho de tener esa pérdida le generó también mucha culpa, porque decía, yo que viví una guerra y la sobreviví, y mi esposa que no fue a la guerra y sí murió, y yo estoy vivo y ella no, y sentir esa culpa también, sumamente importante. Y al comprender, al estar conviviendo con Johanna, comprender esta situación donde sí se puede entregar, donde sí se puede dar y donde podemos ir preguntando qué haríamos cada uno de nosotros en esa situación. Por ejemplo, Alma, ¿tú qué harías en una situación como esta? No, pues para empezar, imagínate, ¿no? O sea, tener la responsabilidad de una criatura que estás viendo que no está segura porque se la quieren robar, ¿no? Pero si volvemos a este tema de yo soy mis compromisos, sin duda alguna, para mí sería algo súper interesante y súper vinculante el hecho de decir, pues estamos aquí los dos juntos y yo soy tú y yo y tú eres yo, así que vámonos de la manita y por buen puerto, ¿no? Porque abandonarla sería abandonarme a mí. Entonces, sin duda alguna, no lo hubiera dejado en desamparo. Y también, Guillermo, Almita, queridos, hacernos este cuestionamiento de el sentido del compromiso. ¿Por qué nos comprometeríamos a algo que aparentemente no tendría ningún sentido para nosotros o finalmente no era nuestra responsabilidad? Pero como dice Alma, cuando lo haces desde el amor, ya le encuentras el sentido. Para todos los cuestionamientos, para todas las preguntas, el amor entendido de manera consciente, de manera plena, de manera realizada, pero sobre todo en paz, el amor tiene mucho sentido. Padrísimo. De hecho, les invitamos a las personas que están viendo este video ahorita o después, pongan sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué elemento para ustedes significa el compromiso? Además, sí te comprometerías a un grado donde estarías poniendo en peligro tu vida por alguien que probablemente no conoces. ¿Lo harías o no lo harías? ¿Y por qué lo harías o por qué no lo harías? No hay respuesta correcta, no hay que está bien o está mal, sino tú vete y explórate qué es lo que tú harías en esa situación, desde el amor o desde dónde. Y qué es amar para cada uno de ustedes. ¿Qué sienten? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué definen para ustedes el amor? ¿Tiene límites o no tiene límites? Claudia, ¿qué opinas? Claro que sí, pues el amor es de las emociones la emoción más linda cuando la comprendes, obviamente opuesta al miedo, pero el amor es lo que, por eso estamos aquí, por eso el capitán hizo lo que hizo principalmente por amor. Padrísimo. De hecho, aquí nos están escribiendo Laura, acaba de terminar de ver la película, de hecho, y dice que le encantó la película. Si nos puedes ver en la repetición para ver cómo lo ves ahora después. También les volvemos a invitar a que vean la película desde una perspectiva distinta, donde pregúntense, a ver, ¿qué es lo que está realmente motivando a cada uno de estos personajes? ¿Y qué me está enseñando a mí? ¿Qué me está reflejando a mí esto que estoy viendo y que estoy observando? Porque cada película es distinta para todos nosotros. La película que yo vi es distinta a la película que tú viste y a la película que vio Alma o que vio Claudia. ¿Por qué? Porque vamos a estar observando detalles distintos y elementos distintos, porque eso es algo que requiero observar en mí, en mi vida, en mi situación, en mi crisis o en mi alegría, porque no todo es crisis y no solo se aprende de la crisis, también se aprende del amor. Esta parte donde ellos se empiezan a congeniar en amor, por eso es que vuelven a tener un proyecto de vida.
juntos, en paralelo. Almita, ¿tú qué opinas? Pues para mí, ¿qué es el amor? O sea, el amor es lo que nos va a permitir existir en este planeta. Si la razón por la cual decidimos estar aquí es por amor. Si hoy estás viendo este programa es por amor. Y en realidad, eh, la razón fundamental que podemos observar en esta cinta es, sobre todo Johanna, cómo se vinculaba con la naturaleza, cómo fue entendiendo los signos de la naturaleza y entendió que más adelante estaban nativos americanos que estaban dispuestos a apoyarla. Entonces, siempre va a estar la respuesta a través de nuestra intuición, a través de realmente prestar atención y de buscar aquellas luces y de buscar todo lo mejor para mí y para los demás. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es lo que te va a permitir estar de pie. El amor es lo que te va a permitir despertarte todas las mañanas y el amor es lo que te va a permitir regresar a casa. Genial. Para mí, en lo personal, el amor es lo que somos. Somos amor, amor puro. De ahí es de donde venimos y ahí es a donde vamos. Y al entregarnos en amor, estamos siendo de nuevo esa unidad entre todos nosotros. Para mí es eso el amor, nosotros mismos, compartiéndonos, entregándonos desde este profundo cariño hacia todo y hacia todos, pero eso sí, sin apegarnos, sin confundirnos que somos el otro. Gaby nos manda saludos. Hola Gaby, ¿cómo estamos? Colega también, semióloga, muchas gracias por tus felicitaciones. Laura también nos comenta que efectivamente es algo que ella está viviendo en este momento, padrísimo. Fátima nos escribe, yo entendía el amor como control, asumir la responsabilidad que la comunidad esperan de mí. Ahora siento el amor como esa energía que me mueve a elegir libremente mis compromisos. Oye, está hermosísimo esta definición de amor donde libremente, libertad ante todo. El amor es libertad. No hay error cuando amamos, hay solo libertad. Y de hecho también nos está escribiendo Laura, que nos dice, yo lo entiendo como creatividad, confianza, gracia, entusiasmo. Sí, es mucha creatividad. Para ir Es cerrando, como les comentaba, gracias, es como les comentaba, es esta expansión del ser, porque todas las funciones de la conciencia, recordémosla, la atención, la percatación, la cognición, la memoria, el deseo, la creatividad, pero sobre todo cuando logras contemplar esta cosmovisión, le vas a encontrar el sentido, que es uno de los objetivos principales. Ya le vas a encontrar el sentido al amor. Ya no va a ser, como dices, el enamoramiento, el apego, la subordinación a la emoción. Ya voy a mirar de frente este proyecto que tengo, este objetivo, porque lo voy a mirar con amor, porque lo voy a mirar con un sentido. Padrísimo. Y bueno, para ya ir cerrando, me gustaría que nos compartieran esta parte también, si lo quieren compartir en los comentarios. ¿Qué aprendieron de la película? O ahora que la vean, si no la han visto, y si ya la vieron, la vuelven a ver. ¿Y qué aprenden ahora? ¿Qué aprendieron? Alma, ¿tú qué aprendiste de esta película? Bueno, pues yo aprendí que todas las vocaciones son importantes, que siempre va a haber alguien que va a estar ahí para ti y en la medida que tú también estés para alguien más. Entonces, cuando lo hacemos con amor, siempre va a estar algo, siempre se va a aparecer algo que nos va a permitir continuar. ¿Qué aprendí? Aprendí también que aunque pienses que estás al límite, aunque pienses que ya es el final, pues quizás no, quizás es el inicio de una nueva aventura. Entonces, resignifica lo que está ocurriendo, resignifica estos actantes de los detractores, resignifica que si el indio es malo o no, pero siempre que haces esta transformación, puedes encontrar algo muy valioso. Y en ese algo muy valioso te estás encontrando tú a ti. Eso es lo que aprendí.
Ay, qué bello. Muchas gracias, Alma. Claudia, tú Pues qué. gracias, sí. Pues a mí definitivamente, bueno, soy cinéfila, me encantan las películas porque ya las puedes ver desde otra cosmovisión, con un sentido diferente. Almita, también realmente nos encanta el séptimo arte porque a mí este constructo que hacen los directores, el tema de la escenografía, la música, la ambientación, etcétera, bueno, pues por eso es una cosmovisión muy importante que tienen las personas que hacen el cine. Algo que quisiera importante anotar yo aquí es la actitud del capitán y la actitud de Joanna, de no darse por vencido, de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad de adaptación que pueden tener con un cambio de pensamiento, con un cambio de creencia, con un cambio de valores, esta transformación de tu actitud, que es tu mirada frente al mundo, también abrirnos a esa experiencia, pero sobre todo el arte de escuchar. La cosa más amorosa que puede hacer una persona es escuchar. Y cuando escuchamos a los niños, como decías, cuando les preguntamos qué es la felicidad, darles esa oportunidad de probablemente preguntarles qué es Dios, tener esta capacidad de escuchar que tuvo el capitán a Joana, de aprender mutuamente sus idiomas, o tratar de hacer este contacto mediante la comunicación. Recordemos que la comunicación en contacto es contacto. Entonces, eso fue lo que aprendí. Padrísimo. Alma, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Nos manda muchos saludos. Dice, justo acabo de ver la película y me vuelve sobre todo esta vinculación de estos dos seres que se encuentran como actantes de colaboración para trascender sus propios puntos de fricción. Bueno, ¿y qué es esto que menciona Alma, también compañera, semióloga, queridísima, la queremos, ahora sí, tu tocaya, Almita, las dos Almita Almitas, bonita, ¿no? Almita bonita, así es. ¿Y qué son estos puntos de fricción? Un punto de fricción es aquello que me está confrontando a mí conmigo mismo. Es algo que digo sí y digo no al mismo tiempo. Lo vemos con el capitán al decir, sí quiero ayudarla, pero a la vez no soy yo el que puedo darle esa protección, y la empieza a cuidar y empieza a tener ese vínculo y empieza a tener esa paciencia. Yo algo que aprendo, que me llenó mucho, que me llegó mucho de la película, es esta paciencia del capitán, esta situación donde le da el espacio suficiente para que se pueda expresar esta Johanna. Porque lo primero que hacía cualquiera de las personas que estuvo con ella era juzgarla, decirla que era salvaje, y él le daba esa posibilidad de ser inquisitiva. Hay una escena donde empieza a sacar todo, están en el campamento y Johanna empieza a sacar todo, y en vez de decirle, no, niña, ¿qué estás haciendo? Deja las cosas, le empieza a permitir experimentar lo que está probando. Prueba café, prueba azúcar, y con calma y con paciencia y con amor, sobre todo, le da ese espacio a Johanna. Y cómo ese amor es lo que empieza a percibir Johanna, y no tiene ningún problema al irse conjuntando con él, ¿no? Y eso a mí es algo que me deja muy marcado, porque a final de cuentas, en mi caso, tengo esa, ese anhelo de la parte de la familia con hijos y demás, y siempre ver cómo hay opciones. Y esa era una opción que yo siento que el mismo capitán se había cerrado, Me lo he bloqueado, sí. tenía bloqueado. Es decir, yo puedo tener hijos, pero no. Decía, yo ya no puedo tener hijos. Yo cómo voy a tener alguien, un niño de cuidado, si ya mi esposa murió. Y curiosamente la vida le dio el regalo de poder tener a un hijo. A una edad que en teoría podrías decir, ¿cómo va a tener un hijo esa persona? Y nuevamente creatividad.
nuevamente estar viendo. Y con esto, pues prácticamente estamos cerrando. Quiero pues, darle muchos agradecimientos. Para el próximo episodio, pues vamos a analizar ahora una canción que muchos pueden conocer, que sean de mi época. Los jóvenes les recomendamos que la escuchen, o si no la han escuchado y nos ven en nuestro próximo episodio, a lo mejor les llega a interesar y la puedan ver escuchar en este caso con otros oídos. Y vamos a tener una invitada de honor. Claudia, si nos das el favor de decirnos cuál es la... Gracias, claro que sí, va a estar interesantísimo el próximo episodio, no se lo vayan a perder. Va a estar con nosotros una invitada de honor, nuestra queridísima Chelita, Chela Tumbao, así la pueden buscar en sus redes sociales, en su canal de YouTube. Es una cantante excepcional y va a haber varias sorpresas. También vamos a analizar el arte de la música, que es de las bellas artes con la que más rápido conectamos con las emociones. Entonces, próximamente vamos a estar anunciando en nuestras redes el próximo episodio. Almita, ¿en dónde te podemos encontrar? Me encuentran en redes sociales como Alma Orihuela, Facebook, Instagram, ahí estoy a su servicio. Claudia, ¿tú cómo te podemos encontrar? Gracias, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como Claudia Pérez Briones y tengo una fanpage, por favor visítenla también, Estilo de Vida Cotidiana. Bienvenidos. Bueno, y en mi caso, pues están en mi fanpage de Tu Primero, que la pueden identificar como Villasana Cardosa, y también en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, estoy como Villasana Cardosa, @Villasana Cardosa. Y con esto, muchísimas gracias. Es un placer iniciar este nuevo viaje con cada uno de ustedes, porque recuerden que somos uno. Y Alma, Claudia, un placer estar con ustedes y compartir este espacio juntos. Un proyecto creado y conceptualizado por ustedes. Y un amor estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo.